Mi nombre es Daniel Jarvis y fui testigo del asesinato de John F. Kennedy. Mi puesto era el de guardaespaldas en el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Mi misión era clara: proteger al hombre más poderoso del mundo, un deber que llevaba en los hombros con un sentido de orgullo y responsabilidad que pocos pueden comprender. A lo largo de mi carrera, enfrenté amenazas, peligros y situaciones tensas, pero nunca imaginé que el mayor peligro no vendría de un enemigo humano, sino de las estrellas. Llevaba más de una década trabajando para el servicio secreto, cuando fui asignado a la protección del presidente John F. Kennedy. No era una tarea fácil. Proteger al presidente implicaba estar alerta las 24 horas del día, evaluando cada situación, cada movimiento de la multitud y cada sombra en el horizonte. En un abrir y cerrar de ojos, cualquier cosa podía desatar el caos. Pero Kennedy, con su carisma y presencia, tenía la habilidad de hacer que incluso las situaciones más tensas parecieran controladas. Era un líder que inspiraba confianza no solo en el pueblo estadounidense, sino también en aquellos de nosotros que lo protegíamos. Sin embargo, todo cambió en el último año de su vida. Algo que no vi venir. Durante meses, el ambiente en la Casa Blanca comenzó a volverse cada vez más pesado. Kennedy, siempre tan seguro de sí mismo y de sus decisiones, empezó a verse distraído, como si estuviera lidiando con algo más allá de las cuestiones políticas habituales. Asistía a reuniones a puerta cerrada, algunas de las cuales ni siquiera yo, uno de sus guardaespaldas más cercanos, sabía de antemano. Y cuando salía de esas reuniones, lo notaba diferente. Una tarde, a finales de septiembre de 1963, ocurrió algo que cambió mi perspectiva por completo. Estábamos en la Casa Blanca, y yo estaba de pie, a pocos metros del despacho oval, vigilando como siempre. Vi salir a un grupo de personas que no eran rostros habituales. No eran políticos, ni asesores de confianza del presidente. Eran hombres con un aire extraño, como si ocultaran algo misterioso. Al pasar junto a mí, noté que no intercambiaban miradas con nadie, como si supieran algo que nosotros ignorábamos por completo. Esa noche, Kennedy me llamó a su oficina personal. No era común que lo hiciera, y mucho menos a esa hora. Cuando entré, estaba solo, sentado detrás de su escritorio. Me miró directamente, y lo que vi en sus ojos no era miedo, sino preocupación. Comenzó, con esa voz grave pero tranquila, que siempre utilizaba cuando quería que prestaras atención. Mañana salimos para la base aérea de Wright-Patterson. Lo que vamos a ver ahí, es algo que ni tú ni yo estamos preparados para entender por completo. Lo miré, sin saber qué decir. ¿Wright-Patterson? Conocía la base, claro. Era famosa por albergar muchos secretos militares, pero jamás pensé que tuviera algo tan importante como para perturbar al mismo presidente de los Estados Unidos. ¿Está relacionado con la seguridad nacional?, pregunté, intentando entender la gravedad del asunto. Más de lo que imaginas, respondió. Lo que estamos a punto de descubrir cambiará la forma en la que vemos el mundo y nuestro lugar en él. Esa fue toda la información que me dio esa noche. No dijo más, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Al día siguiente, volamos a la base de Wright-Patterson en Ohio. El ambiente a bordo del avión presidencial era extraño. La mayoría de los asesores de Kennedy no venían con nosotros. Solo unos pocos, y entre ellos, personas que nunca había visto. El presidente estuvo callado la mayor parte del vuelo, algo inusual en él. Solía aprovechar el tiempo para discutir temas con su equipo, pero esta vez, el silencio reinaba. Al llegar a la base, fuimos recibidos por un grupo de militares de alto rango, pero también por civiles que parecían fuera de lugar.
No llevaban uniformes, sino trajes oscuros, y no mostraban ninguna insignia o identificación. Nos llevaron a una sala subterránea, muy por debajo del nivel del suelo, donde la seguridad era más estricta de lo que jamás había visto. Mi instinto me decía que algo estaba muy mal. Lo que ocurrió en esa sala fue algo que jamás podré olvidar. Nos presentaron documentos clasificados, imágenes y grabaciones que me dejaron sin aliento. Allí, en las entrañas de Wright Patterson, nos revelaron algo que alteraría todo lo que creía saber. No estábamos solos en el universo. Los extraterrestres no solo existían, sino que habían estado en contacto con los gobiernos de la Tierra desde hace décadas. Los llamaban los grises. Eran seres pequeños, de piel grisácea, con enormes ojos oscuros, y habían estado trabajando en secreto con los militares estadounidenses y otras potencias mundiales. A cambio de su tecnología avanzada, los gobiernos les habían permitido realizar investigaciones en la Tierra. El presidente Kennedy se quedó en silencio mientras los científicos y militares explicaban todo. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Era una conspiración de una magnitud inimaginable. No solo estábamos lidiando con la Guerra Fría y los conflictos políticos, sino que había una guerra silenciosa entre especies que se mantenía oculta a la humanidad. Después de la reunión, el presidente se quedó observando las imágenes proyectadas. Cuando salimos de aquella sala, su semblante había cambiado. Parecía más determinado que nunca, pero también sabía que estaba entrando en un terreno muy peligroso. Me confió que no podía permitir que este secreto continuara en la oscuridad. La humanidad tenía derecho a saber que no estábamos solos. Sin embargo, esa decisión sería la que sellaría su destino. Después de aquella visita a Wright Patterson, nada volvió a ser lo mismo. El vuelo de regreso a Washington fue casi insoportable en su silencio. El presidente no pronunció una palabra. Se quedó mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Yo, sentado a poca distancia, no podía dejar de pensar en lo que acabábamos de presenciar. Mi mente se negaba a aceptar lo que los militares y científicos nos habían mostrado. Extraterrestres. No como en las películas ni en los relatos de ciencia ficción, sino seres reales, presentes en nuestro mundo desde hacía décadas, negociando en las sombras con gobiernos poderosos. Intenté procesar lo que significaba. Si todo aquello era verdad, entonces el mundo en el que vivíamos era una mentira cuidadosamente construida. Mientras la gente se preocupaba por la Guerra Fría, la carrera espacial o las tensiones raciales, había algo mucho más grande y mucho más siniestro sucediendo bajo la superficie. El presidente lo sabía ahora. Y esa verdad, una verdad que se ocultaba desde antes de su mandato, lo estaba consumiendo. Una vez de regreso en la Casa Blanca, las cosas no mejoraron. Kennedy seguía callado, aislado en su propio mundo de preocupaciones. Yo seguí con mi trabajo, pero empecé a notar más cambios a su alrededor. Las reuniones secretas se volvieron aún más frecuentes. Hombres de traje oscuro, aquellos mismos que habían estado en Wright Patterson, comenzaron a aparecer en la residencia con más regularidad. No se me permitía estar en esas reuniones. En su lugar, me encontraba fuera de las habitaciones cerradas, de pie y en silencio, escuchando fragmentos de conversaciones a través de las gruesas puertas. El acuerdo debe continuar. No podemos arriesgarnos a una revelación pública. Si el presidente lo hace, no habrá vuelta atrás. Esas palabras se repetían en susurros. Había una tensión notable, algo que nunca antes había sentido en mis años de servicio. Los miembros del círculo cercano del presidente también parecían más nerviosos y más cautelosos. Era evidente que sabían más de lo que dejaban entrever. Me preguntaba cuánto tiempo más podría Kennedy
soportar la presión de cargar con ese secreto. Sabía que había sido elegido para guiar a la nación en tiempos difíciles, pero esto era algo más allá de cualquier desafío político. Finalmente, una tarde a mediados de octubre de 1963, mientras Kennedy y yo caminábamos por los jardines de la Casa Blanca, decidió hablar. Era uno de esos raros momentos en los que podíamos estar relativamente tranquilos, lejos de los ojos y oídos curiosos. Recuerdo que las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color y el aire tenía ese toque fresco del otoño. Daniel, dijo de repente, rompiendo el silencio que había perdurado durante semanas. No sé cuánto más podré mantener esto en secreto. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Lo que descubrimos en Wright Patterson, lo que sabemos ahora, es más grande que cualquiera de nosotros. No puedo dejar que esto siga escondido. No es justo para la humanidad. Lo miré con preocupación. Sabía lo que eso significaba. Estaba decidido a revelarlo. Kennedy no era de los que se echaban atrás una vez tomaba una decisión, pero también entendía el riesgo monumental que esto implicaba. No solo estaba enfrentando a las agencias de inteligencia de su propio gobierno, sino a algo más poderoso. Señor, debe tener cuidado, le dije, midiendo mis palabras con cautela. Lo que está sugiriendo puede tener consecuencias impredecibles. Ya lo sé, respondió. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Hemos hecho un trato con seres de otro mundo, sin el conocimiento del pueblo estadounidense. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que hemos estado vendiendo nuestra humanidad por migajas de tecnología. No sabía qué decir. Por más tiempo que pasara junto a él, seguía siendo el presidente, y yo, solo su guardaespaldas. Pero había algo en su tono, en su determinación, que me hacía ver que ya había tomado una decisión. Kennedy planeaba contarle al mundo lo que había descubierto, sin importar el costo. ¿Qué va a hacer?, pregunté. Aunque ya conocía la respuesta. He estado preparando un discurso, me confesó. Sus ojos, reflejando una mezcla de resolución y agotamiento. El 28 de noviembre, una semana después de nuestra visita a Dallas, planeo anunciarle al mundo que no estamos solos en el universo. No puedo mantener este secreto por más tiempo. Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía que la revelación de esa magnitud no solo sacudiría los cimientos del gobierno estadounidense, sino que también provocaría una reacción en cadena en todo el mundo. La gente no estaba preparada para saber eso. Las implicaciones serían devastadoras. Caos social, desconfianza en los gobiernos, e incluso la posibilidad de que aquellos seres, los grises, no se quedaran de brazos cruzados ante una traición de esa magnitud. Pero Kennedy estaba decidido. Me miró con esos ojos que siempre parecían contener más fuerza de la que cualquier hombre podía soportar. Daniel, si algo sucede, si no logro llegar a ese día, quiero que sepas que hice todo lo posible por proteger a esta nación. Pero también debes entender que hay fuerzas más allá de nuestro control. Lo que estamos enfrentando aquí no es solo una cuestión de política o poder. Es una cuestión de supervivencia. Su declaración me dejó sin palabras. Nunca antes había oído a Kennedy hablar con tanta franqueza sobre algo tan peligroso. Y en el fondo, comencé a temer por su vida más que nunca. Kennedy estaba a punto de desafiar un pacto que había sido sellado mucho antes de que él llegara al poder. Y ese desafío podría costarle más de lo que imaginaba. A partir de ese momento, su seguridad se convirtió en mi mayor prioridad. No solo estaba protegiendo al presidente de amenazas externas, sino también de un enemigo invisible que operaba desde las sombras.
Sabía que el tiempo estaba en nuestra contra y que había fuerzas que no permitirían que el presidente cumpliera su promesa. Las semanas posteriores a esa conversación fueron un torbellino de tensión. Kennedy continuó con sus funciones públicas, pero detrás de cada sonrisa para las cámaras había una preocupación constante. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Si no revelaba el secreto pronto, nunca tendría la oportunidad de hacerlo. Yo también lo sentía. Las amenazas parecían multiplicarse y no todas venían de enemigos visibles. Durante las noches en la Casa Blanca, noté movimientos sospechosos, personas que llegaban y se iban, sin ser registradas en los libros oficiales, y conversaciones crípticas entre altos funcionarios. El servicio secreto estaba en alerta máxima, pero parecía que algunas órdenes no venían directamente de nosotros. Había un juego mayor en marcha, y me di cuenta de que no éramos solo humanos los que estábamos vigilando al presidente. Los grises también lo hacían. En una reunión a puerta cerrada en noviembre, escuché algo que confirmó mis sospechas. Desde mi puesto afuera de la sala de reuniones, escuché a un alto oficial decir: si el presidente habla, todos caeremos. Las fuerzas no nos lo permitirán. Estaban considerando eliminarlo. No eran solo traidores humanos. El pacto con los extraterrestres estaba bajo amenaza, y las facciones que controlaban la información sabían que Kennedy representaba un riesgo existencial. Nadie podía detener lo que se avecinaba. Estábamos rodeados de enemigos. El 22 de noviembre de 1963, llegamos a Dallas. Desde el momento en que aterrizamos, el aire estaba cargado de una tensión extraña, algo más oscuro de lo habitual. El presidente mantenía su porte sereno, saludando a las multitudes con esa sonrisa inquebrantable. Pero yo sabía que él sentía lo mismo que yo. Ese día sería crucial. Nos subimos a la limusina descapotable y la caravana avanzó por las calles de Dallas, entre vítores y aplausos. Desde mi posición en el coche de seguridad, escaneaba cada esquina, cada rostro, buscando señales de peligro. Pero lo que estaba por venir no era algo que pudiera prever fácilmente. El recorrido se acercaba a Dealey Plaza, y justo antes de girar la esquina, un escalofrío recorrió mi espalda. Observé a la multitud, buscando algo fuera de lugar. Vi caras, movimientos en ventanas, sombras entre los edificios, pero todo parecía normal. Sabía que algo estaba por suceder. Y entonces, ocurrió. El primer disparo rompió el aire, impactando en la espalda del presidente. En ese momento, todo se volvió caos. Me lancé hacia adelante, pero antes de que pudiera reaccionar, el segundo disparo le voló la cabeza. Todo terminó en segundos. Lo que sucedió después está grabado en mi mente como un maldito ciclo de imágenes y sonidos que no he logrado borrar. Mientras corría hacia el coche presidencial, algo captó mi atención. Un destello metálico, lejano en el horizonte, demasiado rápido y preciso para ser humano. No era solo Oswald. Lo que vi no tenía explicación humana. Era una tecnología ajena, algo más allá de cualquier arma que los militares tuvieran en su arsenal. Lo supe en ese momento. Los grises habían intervenido. El presidente nunca tuvo oportunidad. Lo silenciaron antes de que pudiera decir la verdad. Tras los disparos, el caos en Dealey Plaza fue inmediato. Las sirenas resonaban, la gente gritaba y el presidente yacía muerto. Mientras tratábamos de evacuar el área, una cosa era clara. No fue un ataque simple. Todo el operativo fue una ejecución meticulosa, diseñada no solo para eliminar a Kennedy, sino para asegurarse de que el mundo nunca supiera la verdad. En los días que siguieron, la versión oficial tomó forma rápidamente. Lee,
Harvey Oswald fue arrestado, y aunque las pruebas apuntaban hacia él, algo no cuadraba. Yo sabía lo que había visto, el destello en el horizonte, el rastro de tecnología que no pertenecía a este mundo. Pero nadie, ni siquiera mis compañeros en el servicio secreto, estaban dispuestos a escucharme. El encubrimiento comenzó de inmediato. El FBI, la CIA, e incluso miembros del propio gobierno se movilizaron para controlar la narrativa. Los testigos, que mencionaron haber visto algo fuera de lo común, fueron silenciados o desacreditados. Cualquier indicio de una conspiración más grande fue rápidamente enterrado bajo la versión oficial de un lobo solitario. Intenté hablar con mis superiores, pero me dejaron claro que si mencionaba algo fuera de la versión oficial, mi vida también correría peligro. Estaban protegiendo algo mucho más grande que un simple magnicidio. Poco a poco, la verdad fue desapareciendo, y con ella, la posibilidad de que el mundo supiera que Kennedy había sido asesinado porque iba a revelar el mayor secreto de la historia de la humanidad: la existencia de vida extraterrestre en la Tierra. Después del asesinato, el ambiente en Washington se tornó denso y cargado de temor. Las órdenes venían de arriba y el encubrimiento se fortalecía día tras día. A pesar de lo que había presenciado, me vi forzado a callar. Sabía que si hablaba, mi vida estaría en juego. Ya no se trataba solo de proteger la verdad, sino de sobrevivir. Recibí visitas inesperadas. Hombres de traje oscuro, distintos a los del servicio secreto, comenzaron a aparecer. Eran fríos, casi inhumanos en su manera de comportarse. Me advirtieron que lo mejor para mi futuro sería olvidar lo que había visto. Es por la seguridad nacional, dijeron. Pero sabía que era más que eso. Estaban protegiendo el pacto con los grises. El círculo de quienes sabían la verdad se reducía cada vez más. Algunos testigos clave del día del asesinato comenzaron a morir en circunstancias sospechosas. Accidentes, decían. Pero yo sabía que estaban siendo eliminados. Los días que siguieron fueron una sombra de mi vida anterior. Cada decisión que tomaba era medida. No sabía en quién confiar, ni hasta dónde llegaba la conspiración. La verdad estaba enterrada, y quienes sabían demasiado, estaban desapareciendo uno a uno. A medida que los años pasaron, me adapté a vivir en el silencio. La vida continuó su curso, pero el peso de la verdad me seguía. Sin embargo, no podía escapar del recuerdo de aquel día y de las advertencias que me hicieron. En el fondo, sabía que no podría esconderme para siempre. En 1967, recibí una carta anónima con un mensaje inquietante. La verdad aún no ha sido revelada. Prepárate para enfrentar lo que viene. No había firma, solo un símbolo, que reconocí de los documentos que vi en Wright-Patterson, un triángulo con un ojo dentro. Sabía que no era una amenaza vacía. Los grises, o quienes controlaban su pacto, aún estaban vigilando. Me sumergí en la investigación por mi cuenta. Busqué antiguos colegas, analicé documentos clasificados que había logrado conservar. El encubrimiento seguía firme, pero había grietas. Encontré información sobre otros casos similares, sobre personas que también sabían demasiado, y que como yo, habían sido obligadas a guardar silencio. Un viejo amigo del servicio secreto me reveló que existían facciones dentro del gobierno que estaban comenzando a cuestionar el pacto con los extraterrestres. Parecía que no todos estaban dispuestos a seguir manteniendo el secreto. Había una resistencia silenciosa que crecía en las sombras. El peligro era mayor de lo que imaginaba. Si la verdad salía a la luz, no solo los grises se enfurecerían. Había otros intereses en juego. No sería solo una cuestión de seguridad nacional, sería una guerra de información y de poder.
sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Si quería que la verdad saliera a la luz, tendría que actuar con cautela y precisión. Pero también entendía que el precio podría ser alto. El mensaje de la carta era claro: los grises no estaban dispuestos a permitir ninguna revelación. El año 1968 trajo consigo una serie de eventos que encendieron mi determinación. A medida que la presión crecía, los grupos disidentes comenzaron a organizarse y surgieron rumores de una próxima revelación. La resistencia contra el pacto extraterrestre estaba tomando forma. Me uní a ellos, decidido a usar lo que sabía para poner fin al encubrimiento. Preparé una serie de documentos y pruebas sobre el pacto con los grises, incluyendo fotografías y testimonios que había recopilado en los años anteriores. Mi objetivo era entregar esta información a los medios de comunicación y a organizaciones de derechos humanos que pudieran ayudar a exponer la verdad. Pero sabía que la tarea era monumental. El gobierno estaba decidido a proteger su secreto a cualquier costo. En marzo de 1968, planifiqué una conferencia de prensa. Hice todo lo posible para asegurarme de que los datos llegaran a un grupo selecto de periodistas dispuestos a arriesgarse. El día de la conferencia, las medidas de seguridad eran intensas. Sabía que no podía confiar en nadie. Había muchas cosas en juego y el peligro era inminente. Cuando llegó el momento, comencé a revelar la verdad. Documentos, fotos, incluso grabaciones de las reuniones secretas que había mantenido con el presidente. El impacto fue inmediato. Los periodistas quedaron atónitos y las primeras historias comenzaron a aparecer en los medios. La noticia se esparció como un incendio forestal. La verdad sobre los extraterrestres y el pacto secreto con los grises estaba saliendo a la luz. Sin embargo, mi exposición tuvo un costo. El gobierno rápidamente desmintió la información, desacreditando a los periodistas y trató de silenciar a cualquiera que hablara en contra. Las amenazas comenzaron a llegar. Mi vida estaba en peligro, y no tardaron en hacerlo evidente. Las fuerzas que habían estado operando en las sombras hicieron todo lo posible para asegurar que la revelación no prosperara. A pesar de los esfuerzos para sofocar la verdad, la semilla había sido sembrada. La duda se había instalado en la mente del público y comenzaron a cuestionar las narrativas oficiales. Aunque el gobierno pudo sofocar el escándalo inicial, la resistencia siguió luchando por mantener el tema en la agenda. El costo fue alto, y el precio de revelar la verdad fue mi vida en la oscuridad. Fui forzado a desaparecer y vivir en el anonimato. Pero mi legado permaneció. Los documentos y las pruebas que compartí hicieron que la gente comenzara a mirar más allá de las mentiras oficiales. El hecho de que Kennedy hubiera sido asesinado porque estaba a punto de revelar un secreto tan monumental dejó una marca en la historia. Al final, la verdad salió a la luz. Aunque no de la manera que había esperado. El secreto de los grises fue expuesto y el mundo comenzó a enfrentarse a la realidad de nuestra posición en el universo. Aunque no pude vivir para ver el impacto total, mi misión había sido cumplida. La humanidad ahora tenía una oportunidad de enfrentar la verdad y decidir su propio destino. Si quieres ver más historias como esta, suscríbete a este canal. Nos vemos el próximo video.